Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Comienza Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece. Queridos amigos, feliz 2026. Les damos la bienvenida a la primera edición de Raíces en este año nuevo que acaba de comenzar y damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes y les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Yolanda Gómez está en el control de sonido y eso es toda una garantía de que nuestra voz llegará hasta ustedes. María Luisa Luna y un servidor en el micrófono. También les recordamos que pueden encontrarnos en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Hoy, 10 de enero, la Iglesia celebra la memoria de San Gregorio de Nisa, obispo y padre de la Iglesia. Obispo de Nisa en el 371. 5 años después, un cortesano del emperador Valente, que había solicitado la sede para sí mismo, le acusaría de malgastar las propiedades episcopales y de irregularidades en su elección para el episcopado. Destituido de su sede, tuvo que emigrar para marchar al exilio, donde permaneció hasta la muerte del emperador. El sucesor de Valente, Graciano, publicó un edicto que le restituyó en su sede, en la que fue recibido con alegría. San Gregorio significaría en la lucha contra el arrianismo en el Concilio de Constantinopla. Y como es tradición de nuestro programa, invoquemos la misericordia del Señor a través de la intercesión de nuestro santo inmigrante del día, San Gregorio de Nisa, y de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que cesen todos los conflictos armados existentes en el mundo que están acabando con la vida de tantos inocentes. Ogni cosa d'improvviso resta muta sul mio viso, fermo immobile l'istante, vibra tutto mentre attende, nessun canto degli uccelli, niente aria nei capelli. Dalla porta vien la luce ed intanto tutto tace, tutto attende, tutto spera, anche l'anima
sospira, fermo anch'io la mia preghiera, perché so che sei qui ora. Salve, salve Regina tutta pura, ragazza umile creatura, di tutti i tempi la più cara. Salve, il mio Signore mi ha inviato, io che da sempre ho aspettato, io oggi infine ti ho veduto. Tutto è reale, tutto è vero, in questa luce del mistero, e la promessa che ti ho fatto a questo adesso mi ha condotto, e non ho dubbi al rispetto, però non so come va fatto, ma dall'Eterno viene la luce. Io dico sì con voce audace, attorno tutto danza e gira, adesso l'anima respira, sale da dentro una preghiera, sei tu che inizi qui ed ora. Salve, salve Madre tutta pura, ragazza umile creatura, di tutti i tempi la più cara. Salve, il mio Signore mi ha inviato, hai detto sì ed ho sentito, e il figlio in te concepito. Salve, salve fra tutte sei beata, tu dallo Spirito adombrata, sei stata scelta e preferita. Salve, hai detto sì con il tuo amore. Queridos amigos, acabamos de pasar un tiempo de gran alegría. Unos días en los que la mayoría hemos derrochado de todo para celebrar unas fiestas en las que cada vez nos vamos olvidando más de su razón de ser. El gran acontecimiento de Dios hecho hombre, para la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, son una justificación para celebrar grandes comilonas y derrochar hasta lo indecible, por ejemplo en regalos que la mayoría de las veces no necesitamos, pero esto es la modernidad. Esto es lo que la sociedad nos va educando y esto es en lo que nosotros, poco a poco, nos vamos dejando llevar. Sin embargo, muchos de nuestros conciudadanos, cada vez más según los datos que vamos conociendo, no pueden participar de este derroche. Muchos apenas pueden llegar a fin de mes. Muchos pasan hambre. Muchos no pueden ofrecer regalos a sus hijos. Muchos caminan sobrepasando el umbral de la pobreza. Hace unos meses, concretamente el día en que la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís, el Papa León XIV nos regaló una exhortación apostólica, Dilexis Te, pensando en ellos y marcándonos un camino a seguir en el auxilio de los más pobres. Salve, il mio Signore mi ha inviato, hai detto sì ed ho sentito, e il figlio in te concepito.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Acabamos de salir de la Navidad y hoy queremos profundizar en las recomendaciones que el Santo Padre León XIV nos regala en su exhortación apostólica Dilexis Te. Para ello contamos con la presencia de don Julián de la Morena, sacerdote de la Fraternidad Sacerdotal de San Carlos Borromeo, de los misioneros de San Carlos Borromeo, con más de 20 años de experiencia como misionero en América Latina y que ahora desarrolla su actividad como delegado episcopal en Cáritas en la diócesis de Getafe. Julián, buenas tardes y gracias por compartir esta tarde de sábado con nosotros. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. También nos acompaña el padre Francesco Montini, también miembro de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo, que actualmente desarrolla su misión, valga la redundancia, en Fuenlabrada. Padre Francesco, muchas gracias por acompañarnos en un día en el que uno pues tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Radio María. Julián, comenzamos contigo. ¿Dilexis Te era necesario para nuestra sociedad? Yo creo que clarísimamente el Papa Francesco ha abierto todo un punto decisivo, ¿no? Y el Papa León, pues aceptando que no había terminado este documento, Papa Francesco ha querido terminarlo y sin duda ponerse delante de que él va a continuar lo que el Papa Francesco había iniciado y que otros pontífices anteriormente también lo habían hecho. Tú has pasado muchísimos años como misionero en América Latina. Cuando hablamos de pobres, muchas veces estamos hablando de migrantes, ¿no? Pues yo creo que la mayoría que ahora mismo veo en España, porque yo uso el transporte público, de hecho casi no llego a esta cita por usar el transporte público, que funciona estupendamente por otra parte en España, pues me di cuenta que la mayoría de los que lo utilizan son inmigrantes y de hecho curiosamente los que han entrado a pedir a mis vagones todos sean inmigrantes. El padre Francesco Montini también es el responsable de la Cáritas parroquial en la parroquia donde ejerce su ministerio. Padre Francesco, ¿este perfil también se da allí donde trabajas? ¿El pobre, en la mayoría de los casos, es inmigrante? Sí, el dato interesante que tenemos en Fuenlabrada, en nuestra parroquia de San Juan Bautista, que es una parroquia de barrio, es que en los últimos 2 años el porcentaje de gente que atendemos en nuestras Cáritas es 98%. Son migrantes, es decir, sobre todo gente de Sudamérica. Llama la atención porque han bajado los españoles, han bajado los africanos, es decir, y hay este porcentaje de gente que viene de Sudamérica también, quizá por el tema del idioma, también por el tema de la conexión. Hay muchos vuelos que de Lima, de Caracas o de otros sitios de Sudamérica llegan a Madrid, entonces también eso creo que ayuda más a uno que quiere, como decir, buscar una vida mejor, una solución aquí en España. Pero sí confirmo que hay este dato también, veo este dato concretamente en lo que hacemos en nuestras parroquias. ¿Cómo definiríais la mirada que el Papa León XIV, siguiendo a su antecesor, el Papa Francisco, nos quiere obtener, por decirlo de alguna manera, para afrontar esta problemática? Pues yo creo que ha hecho, de un modo muy bonito, ha dicho, los pobres son de nuestra familia, no son los otros que necesitan ayuda, son un asunto nuestro. Como diciendo, esta es una cuestión que hay que tomársela con el corazón como lo haríamos con uno de nuestra propia familia. Este es el modo como él lo ha puesto. Para un cristiano, naturalmente, ese es como yo creo que el corazón de lo que ha dicho. A lo largo de la exhortación, el Papa León no solamente habla de la pobreza económica, de aquella de que no tiene para comprar ni siquiera la comida para sustentarse en el día. Habla de muchos tipos de pobreza que hoy están presentes en nuestra sociedad. Esto en vuestra actividad habitual, ¿cómo lo percibes? Sí, es verdad, la pobreza ante todo creo que
todos estamos conscientes de la soledad grande que viven también las familias, que vive la gente, que viven las personas mayores, cuántas personas viven solas sin recibir una atención, cuántas familias viven solas. Uno de los problemas grandes es los fracasos matrimoniales. A veces la causa es por esta soledad que viven las familias, cuántas personas sufren por culpa de adicciones, por otros problemas también, por el juego. Quiero decir, el Papa, creo que la síntesis también, como decía el Padre Julián, es que lo que nos quiere educar es la mirada que tiene la Iglesia a amar a cualquier ser humano con esta mirada que es la misma mirada que tenía Jesús. Entonces, el Papa León con esta exhortación invita, entrena a nosotros cristianos a tener esta mirada que es como decía antes, la mirada de la Iglesia, porque no es solo de los últimos papas, es de siempre que la Iglesia tiene esta mirada hacia quien sufre, quien está necesitado, quien necesita un abrazo. Julián, tú ahora en tu nuevo cometido en Cáritas Diocesana de Getafe estás permanentemente en contacto con esta problemática, pero no es nueva para ti. A lo largo de todos tus años de misionero en América Latina has tenido ocasión de involucrarte en muchísimos casos. ¿Puedes contarnos algo que te haya marcado, por ejemplo, de tu estancia en Sao Paulo o en las favelas de Sao Paulo, en Brasil? Pues mirar, yo he sido un afortunado, no me he sentido más bien uno al que Dios le ha permitido y le ha dado la gracia de poder estar cerca de alguien que me ha hecho llenar el corazón de alegría. Os cuento un dato, quizás no es exactamente las favelas, aunque podría decir muchos de ellos, pero me ha venido, cuando me has dicho, pon un ejemplo, lo primero que se me ha venido es en Salvador de Bahía, cerca de Salvador de Bahía, Macapá, que está en el norte del Brasil, que es una zona de selva, cerca de la desembocadura del Amazonas. Tuve la ocasión de conocer a un sacerdote ya muy mayor que cuidaba leprosos. Yo nunca había visto un leproso sino en las películas. Y me impresionó porque en la selva del Brasil todavía hay leprosos. En el del norte yo los pude ver y efectivamente pues son como en las películas, les faltan, la carne se les ha caído. Claro que una vez que empiezan a tratarse, hoy día es una enfermedad que se controla y que no se puede incluso no contagiar, pero quien no tiene mucha asistencia médica le ocurre, ¿no? Me impresionó mucho porque este sacerdote mayor les había construido un montón de un lugar, sobre todo adaptado para personas que a veces les faltaba una pierna, le faltaban brazos, para ducharse tenían problemas, ¿no? Como era ingeniero, además, pues había inventado unos artilugios monumentales. Y lo que me impresionó es que este hombre les abrazaba como San Francisco. Yo, cuando escuchaba el abrazo de San Francisco al leproso, me parecía que había sido casi un hecho único en la historia, ¿no? Vi que este hombre todos los días les abrazaban. Y cuando llegamos nos invitó a abrazarle. A mí el principio he de confesar que es no por miedo al contagio, sino que es que realmente asusta ver a un leproso, ¿no? Sobre todo si le falta media cara o cosas así, ¿no? Cuando lo vi y decidí abrazar a uno, dije con mucho valor, porque me faltaban las fuerzas, me impresionó mucho realmente cómo Dios, al que abraza a quien sufre, te llena el corazón de alegría. Impresionante, realmente. Vamos a hacer un pequeño alto en nuestro diálogo con el padre Julián de la Morena y el padre Francesco Montini y estamos de inmediato de nuevo con ustedes. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay.
pasión mortal moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Continuamos nuestro diálogo con don Julián de la Morena y don Francesco Montini, miembros de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo. Padre Francesco, ahora vamos contigo, ¿no? La tradición de la actividad de la Iglesia con y para los emigrantes continúa y el Papa León XIV lo va expresando en Dilexis Te a través de comentarios relacionados con el magisterio de distintos doctores de la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco recordaba que la misión de la Iglesia junto a los migrantes y refugiados es aún más amplia, insistiendo en que la respuesta al desafío planteado por las migraciones se podría resumir en 4 verbos. ¿Qué nos puedes ampliar en este sentido? Sí, el Papa León retoma estas palabras del Papa Francisco utilizando 4 verbos que creo que son muy bonitos y muy importantes. Dice acoger, proteger, promover e integrar. Es interesante que el primer verbo no es ni promover ni integrar, sino es acoger. La acogida ante todo es el primer gesto de ternura y amor que podemos tener hacia una persona. Solo saludando, ¿qué tal estás? Ya esta es una manera de acoger. Y también proteger, también está detrás de este verbo siempre el sentimiento del amor. Proteger ante todo es como una manera de ayudar, de como casi quitar los problemas que puede encontrar en ti y ayudarte. Protección también creo que es un verbo en el sentido, perdonad, la protección, la palabra es una imagen que expresa muy bien también el papel de la Iglesia, que tiene que proteger a los más desafortunados o los que necesitan más una acogida. Y luego también los demás últimos 2 verbos son promover e integrar, es decir, después de esta acogida, después de esta mirada de atención y de ternura que puedo tener hacia el otro, promover, es decir, encontrar soluciones para responder a las problemáticas o a las cuestiones que nos ponen estas personas. Sobre todo integrar es muy importante porque me pasa sobre todo también en lo más bonito en nuestra parroquia, las personas que hemos encontrado, por ejemplo, en Cáritas, que empiezan a formar parte de la comunidad cristiana, o por ejemplo algunos
algunos de ellos que han querido bautizar a sus hijos y han pedido a los voluntarios de Cáritas que fueran o el padrino o la madrina. Quiero decir, esta integración significa que ellos participan de la vida de la Iglesia y participan sobre todo de la vida de una comunidad cristiana, es decir, una comunidad de personas, que creo que es lo más importante. Entonces creo que como Iglesia educar y crecer en estos 4 verbos creo que es muy importante, sobre todo también por el papel que tenemos que llevar a cabo en este tiempo, en este siglo XXI. Dice el Papa León en Dilexis Te que cuando la Iglesia se arrodilla junto a un leproso, junto a un niño desnutrido, junto a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda, amar al Señor allí donde Él está más desfigurado. Julián, antes nos contabas una preciosa experiencia desarrollada con un sacerdote que atendía leprosos en el norte de Brasil. ¿Qué más nos puedes contar de situaciones que hayas podido vivir en tu misión? Por ejemplo, ahora está muy de moda Venezuela, por razones obvias, ¿no? Por la extracción, como dicen, del presidente de Venezuela por parte de Estados Unidos. En Venezuela es un país que ha pasado de la opulencia, casi podríamos decir, a la miseria más absoluta. Tú has estado allí, has tenido la oportunidad de convivir con venezolanos. ¿Qué nos puedes contar de situaciones que hayas vivido en donde la Iglesia realmente se arrodilla delante del necesitado? Pues me ha impresionado mucho ver cómo la Iglesia ha estado al lado de los que sufrían realmente, ¿no? Me impresiona mucho que en la frontera, en la acogida quizás de migrantes más interesante que ha habido, como decía el padre Francesco, la acogida quizás, la ONU además ha dicho que ha sido un ejemplar, fue la salida de, obviamente los venezolanos salían en todas las direcciones que podían, algunos pues obviamente en avión, pero la mayoría, los más pobres, caminando. Yo tuve la fortuna de poder estar en la frontera de Roraima, que con la frontera de Venezuela, con la sabana venezolana, donde venían caminando, diariamente entraban el tiempo de uno de los éxodos más fuertes, 500 personas que venían caminando, a veces después de haber hecho 100 kilómetros, 200 kilómetros, algunos en silla de ruedas, algunas embarazadas para poder dar a luz en Brasil, dado que era imposible. Y lo que me impresionaba mucho es ver cómo la Iglesia, allí estaban también las hermanas de Madre Teresa de Calcuta atendiéndoles, estaban en primera fila. Lugar por el que los hombres sufren, difícilmente no hay algún misionero, alguna religiosa, obviamente tantísimas ONGs, gentes de buenísima voluntad también, pero la Iglesia no falta, ¿no? Y me ha impresionado ver cómo estos que entraban, de hecho se hizo una exposición muy bonita con un fotógrafo que les hacían una fotografía para iluminar la cara de cómo ellos nos veían, porque generalmente al emigrante somos nosotros los que le miramos, pero es que ellos nos miran, imagínate, probablemente nos miran mejor, quizás nosotros evitamos la mirada para mirarles, ¿no? Para no tener la complicación de tener que reaccionar, pero ellos nos miran de un modo fantástico. Hicieron una exposición que yo pude ver y participar en la realización, y me impresionó mucho ver después, cuando tú ya los ves, no solo la mirada, sino que ha quedado reflejado en la fotografía por un artista, lo que significa la mirada de un emigrante. Un emigrante mira con una mirada que es más que la de un hombre. Lleva sin duda la mirada del misterio, la mirada de Cristo, que te mira. Cuando se dice, seremos juzgados de cómo acogimos a los emigrantes, te das cuenta que cuando alguien ha sido capaz de hacer artísticamente una exposición como la que hicieron en la acogida de estos venezolanos que entraban en Brasil, te das cuenta que su mirada es una mirada que no es de este mundo. Os quiero preguntar a los dos también sobre otro tipo de pobreza de los que habla el Papa León en Dilexis Te. La pobreza del que no tiene libertad, la pobreza de los presos. El padre Francesco, tienes una experiencia interesante con gente que está en prisión, y también te quería preguntar a ti, Julián, sobre algunas de las experiencias que tú has tenido a lo largo de tu estancia en América Latina con personas privadas de libertad.
Sí, es una expresión que yo cuando empecé a ir a la cárcel a Roma, cuando todavía estaba en el seminario, que se decía, vamos a la cárcel para sentirnos libres. Parece un chiste, pero verdaderamente para mí en estos años, todas las veces que he ido a una cárcel, siempre de verdad he encontrado dentro del dolor, el sufrimiento y todo lo que por supuesto se puede encontrar en una cárcel, de verdad una libertad, es decir, porque la cárcel es muy bonita porque es todo o blanco o negro, no hay un término medio. Entonces si tú vas y quieres estar con los presos, ellos te abren su corazón y pasan cosas muy bonitas. En estos últimos tiempos estoy acompañando a un preso que está en el norte de España. Era una persona que vivía en el barrio de mi parroquia, y lo más la última carta que me ha escrito, estamos hablando de una cárcel de máxima seguridad, entonces con 1000 cosas, con personas que claro no están ahí porque han robado un cartón de huevos o cosas pequeñas. Me llamó la atención porque me decía que lleva un tiempo, unos meses, que todas las noches reza el rosario. Me llama la atención porque pensar que en un sitio así, donde claro, están a veces, entre comillas, los peores de los peores, hay una persona, y también hay muchas más, que rezan, que están pidiendo también al Señor que tenga misericordia de ellos. Es interesante porque, y termino, el Evangelio de mañana habla de la justicia. La justicia del hombre es condenar, la justicia de Dios es perdonar. Entonces pensar ahí que hay uno que de verdad reza todas las noches su rosario y también no solo reza por sí mismo, sino también por todos sus compañeros, es algo que es conmovedor. Claro, son todos hechos que pasan muy desapercibidos, pero son los que construyen de verdad un mundo mejor, un mundo diferente. Pues yo, Ángel, les puedo contar también alguna historia que me acompaña. Me resulta fácil acudir a la memoria. Son de esas cosas que creo que ni el Alzheimer conseguirían quitártelo de en medio, ¿no? Quizás son de los recuerdos. Dice el Papa en la exhortación, dice que la Iglesia, como madre, camina con los que caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos. Yo esto lo he visto donde el mundo ve una amenaza, porque un preso generalmente, si está justamente condenado, pues es un personaje en teoría peligroso, ¿no? Pero en las cárceles tuve la posibilidad de entrar en las cárceles del Brasil, que tenían puesto la entrada un cartel que decía: aquí entra el hombre, el delito queda fuera. Y uno diría, ¿cómo? Lo llevamos demasiado pegado lo que hacemos en nuestra vida. Pero yo pude pasar una Semana Santa, después lo he visitado más veces, ¿no? Pero pude pasar toda una Semana Santa dentro de los cárceles, dentro de una celda. O sea, cerraban la cárcel y yo estaba dentro por la noche, ¿no? Yo obviamente tenía libertad de movimiento y podía salir, pero... Y el primer día que llegué, el director de la cárcel, que era un hombre cristiano, para que yo me situara, pues me hizo un ejercicio que hacían con muchos de los presos, que es unas cárceles en Brasil que se llaman las APAC, que son una cárcel que no tiene policías, son los propios presos quien cuidan de que no se escape nadie, y son de mucha seguridad, ¿no? Y son unas cárceles que generalmente la gente sale cambiada, ¿no? Y después crean mucha seguridad en el sitio, que está frente a todas las previsiones que hay en estos casos. Entonces me hizo un ejercicio que lo hacían con los detenidos que entraban, muy interesante. Me dijo que había en la celda de máxima seguridad, había una persona que quería verme. Entonces, que por favor si podía hablar con él. Entonces yo fui, y me encontré un portón, una puerta de hierro bien fuerte. Llamo, no me abren la puerta y veo que se mueve la puerta. Y entonces veo que los que me acompañaban se habían ido, me habían dejado solo. Empujo la puerta esperando que me iba a esperar un hombre que me iba a dar un buen susto, y abro, y lo que me encuentro es al Señor crucificado. Era la cruz de Cristo, era Cristo crucificado en la celda de máxima seguridad, en la celda de castigo. Esto me ayudó a entender que el Señor había estado preso, o sea, el que había sido inocente, el hombre que no tenía ninguna culpa, que era Cristo, había pasado una noche en la cárcel. Y que por lo tanto el Señor, pienso que ha dejado su huella en la cárcel para curarnos. Todo lo que ha tocado Cristo, y entonces un lugar donde uno no daría ninguna esperanza a los hombres,
Cristo ha dado una gracia para que ni siquiera la falta de libertad, ni siquiera los hombres que han cometido, sin duda algunos, delitos gravísimos, queden imposibles de volver a ser hombres. Al contrario, la sorpresa es que cuando estas personas aceptan algún camino, y para eso hace falta gente que esté con ellos, ves cómo cambian. Yo he visto hombres que dentro llevan vidas realmente de monjes. El Papa en su exhortación habla de muchísimas figuras a lo largo de la historia de la Iglesia. Concretamente con respecto a los presos, a las personas privadas de libertad, habla de, hay una parte que denomina liberar a los cautivos y habla pues de las órdenes que han estado dedicadas. Tú, aparte de esto que nos has contado en Brasil, has tenido otras experiencias con personas privadas de libertad en otros países de América Latina. Yo recuerdo un comentario tuyo de tus inicios como misionero en México, cuando ibas a una cárcel con niños. ¿Qué nos puedes recordar de aquella época? No, al principio eran niños eran Ciudad de México, ¿no? Y eran menores, ¿no? Que estaban arrestados, ¿no? Y era muy impresionante porque, claro, allí tristemente en América Latina las cárceles son terroríficas y de hecho pues no suelen tener muy poca... La gente lo pasa muy mal, lo pasa muy mal, ¿no? Lo que me impresiona es que quien visitaba uno de los primeros contactos de caridad en América Latina fue efectivamente, Ángel tiene una memoria de elefante, fue con estos niños, y mi impresión efectivamente es que cuando tú ibas allí, lo que veías es que tú eras menos libre. O sea, la descripción del hombre que puede circular por la calle y cuando ves a alguien, incluso un niño que puede tener, pues obviamente reducido aún toda su capacidad de conocimiento, ¿no? Ver a estos cómo miran lo que significa la libertad, cómo miran lo que significa la visita de alguien, cómo lo que significa que alguien les dé una esperanza, tiene un peso que no tiene para nosotros. El peso del quien te da esperanza, quien te busca, el hombre que entra en la cárcel, que pierde un poco de su libertad para visitarte, que es lo que ha hecho el misterio, porque Dios, que era feliz, no necesitaba de nosotros, decidió entrar en la cárcel que habíamos construido nosotros en este mundo y hacerse un prisionero, ¿no? Entonces me impresiona mucho que efectivamente la visita de aquellos que sufren, aquellos que están privados de libertad, lo que nos hace a nosotros entender mucho más aquellas cosas para las que hemos nacido, para ser libres, para ser felices, que nosotros, en teoría, no teniendo como la presión de estos sitios, a veces no lo vivimos de esa manera, ¿no? Son ellos los que en muchos casos nos evangelizan. Hacemos un pequeño espacio en nuestro diálogo con don Julián de la Morena y don Francesco Montini. En un instante estamos de regreso.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de los pobres a través de la exhortación apostólica Dilexis Te, que en la pasada festividad de San Francisco de Asís nos regaló el Papa León XIV. Y para ello contamos con la inestimable ayuda de dos misioneros, don Julián de la Morena y don Francesco Montini, miembros de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo. Julián, en tu intervención anterior hablabas de esta experiencia en una cárcel de jóvenes en México. Ahora quiero que nos acerquemos más a la situación donde vivimos. Hay otro ejemplo de pobreza muy relacionada con la inmigración, que es la de los menas. Estos menores extranjeros no acompañados que en muchos casos están acogidos en centros y en otros están deambulando por la calle sin tener un horizonte claro. Tú tienes experiencia con ellos. Cuéntanos cómo ves la situación. O sea, mi experiencia es muy reciente porque he regresado, como decía Ángel, hace poco tiempo a España, pero viviendo en Fuenlabrada, pues en Fuenlabrada hay un sitio que efectivamente está en Fuenlabrada de Parla, un centro donde estos chicos viven, ¿no? Pues yo al ver que estaban en mi municipio, pues me acerqué, hice una gestión para hablar con la dirección del centro para ver si podía hacer algo. Y fui acogido por la dirección muy, muy cordialmente y me puse disponible a cumplir una de estas frases que ha dicho el padre Francesco, también descritas, ¿no? Que es acoger. Yo digo, pues yo escuchaba, como todos, ¿no? Que estas palabras, decir mena, es un poco más de decir apestado, ¿no? O sea, decir, a ver si tenemos suerte que no nos miren, ¿no? Porque probablemente nos van a hacer de todo, ¿no? Y entonces me acerqué en Fuenlabrada, a este centro, y le dije a la directora si estaba dispuesta, si podría hacer algo para acoger, para ayudar a estos chicos. Y se nos ocurrió la posibilidad, de hecho, una cosa que acabamos de comenzar, de poder dedicarles un tiempo que puedan compartir con alguno de nosotros, un poco de tiempo libre, ¿no? Fuera de lo que significa poder ver algo bello de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una sierra maravillosa, pues muchos de estos chicos no habían visto la sierra, ni la nieve, ni nada parecido. Y decidimos, pues, la propuse si podíamos llevar a un grupo para hacer un paseo por la sierra. Y entonces me llevé a unos cuantos chicos que yo no conocía, porque hay 100 y pico en Fuenlabrada. Vinieron un grupo de 10 para empezar a ver cómo podíamos hacerlo, puesto que tiene obviamente sus complicaciones, son menores y bueno, hace falta de tener algunas atenciones importantes en este momento, ¿no? Y lo que me impresionó mucho de estos chicos, primero, es que eran muy educados, nada que ver con lo que a veces uno, súper educados, eran la mayoría musulmanes observantes, rezaron con mucho respeto. Primero nos hablan mal la lengua, con lo cual eso les dificulta mucho. Me di cuenta al principio que efectivamente yo hacía esfuerzos por explicarles cosas, ponían cara como que se enteraban, pero porque a nadie le gusta que
dices, no me entero de nada, sino que después te das cuenta que entendían poco. Y eso obviamente les pone en un estado pues muy limitado, ¿no? Cuando ellos se dieron cuenta que daba lo mismo, que nos podíamos entender de cualquier manera para lo que queríamos comunicarnos, se abrieron, se relajaron los chicos, ¿no? Con nosotros pudimos tirarnos algunas bolas de nieve. Y entonces pues son como otro chico nuestro, un sobrino nuestro que le llevamos a la sierra, ¿no? Conmovidos. El día terminó dándonos un abrazo enorme, ellos sabían que yo era un sacerdote, ¿no? Y claro, la tragedia de estos es que el día que cumplen 18 años, porque ahora antes efectivamente muchos han engañado sabemos, ¿no? Con las fechas para poder beneficiarse de los servicios que Europa, especialmente España, ofrece, pero hoy con las pulseras que hay, pues se puede identificar perfectamente al chico la edad que tiene, ¿no? Y lo que me impresionó es que claro, el día que cumplen años, con dolor también por parte de muchos de los que trabajan funcionarios, que son gente de buen corazón, es que hay que echarle a la calle. O sea, que el regalo de cumpleaños que le das a estos chicos le echas a la calle. Me ha impresionado mucho que, bueno, gracias a haberlos conocido, pues yo viviendo en Fuenlabrada conozco a una ONG, que es la Casa de San Antonio, que hace una obra excepcional en el municipio, y entré con la directora, la que se mueve realmente, porque el director es un señor que se pasea por ahí sin hacer nada, pero ella sí que trabaja, y se llama Raquel. Le dije, Raquel, podemos hacer algo por estos chicos, porque dos les van a soltar mañana. Y es una ONG obviamente modesta, porque lucha por cada euro que recibe, y me impresionó que se puso en contacto con el centro, porque la directora del centro estaba apurada, es una mujer de buen corazón, no le hace ninguna gracia sacar a los chicos a la calle. Y bueno, pues se pudieron llevar varios, ¿no? A poder que no durmieran ese día y poder, bueno, ayudarles, porque algunos de ellos tienen deseo de trabajar. Yo las conversaciones que tuve con ellos, estos chicos tienen familia y se comunican de vez en cuando sus familias esperan que les manden dinero. Quizás han sido engañados para venir aquí. Muchos de ellos me contaron lo que significa estar 10 días en el océano. Pues si vienes de Liberia, si vienes de otros países, impresiona muchísimo, siendo niños todavía, que ya tienen la experiencia de un hombre envejecido por la cantidad de cosas que les han pasado. Pero como todos, tienen buen corazón, yo lo que me encontré, y necesitan encontrarse con gente que les abraza y está dispuesta a compartir con él. Yo les dije, mirad, yo esperaba que ellos me iban a decir que estaban enfadados con los españoles, porque obviamente pues les mirarán con recelo y demás. Y me dijo, usted no sabe cómo vivimos nosotros. Nosotros estamos aquí encantados. Nosotros lo que queremos es poder ser útiles, poder trabajar, poder hacer cosas, ¿no? Es verdad que las leyes en este momento no permiten ese tipo de cosas, que ojalá se puedan cambiar, ¿no? Porque si estos chicos están aquí, efectivamente no se da una solución adecuada, pues efectivamente les lanzamos a que delincan, porque de algo tendrán que comer. Entonces es necesario que los poderes públicos sobre esto repiensen cómo se está haciendo la acogida de estos chicos, y si se les acoge hay que ser serios con ellos, si no, pues a lo mejor es mejor no devolverse a su país, pero si se quedan aquí hay que darles trabajo, puesto que lo hay, o sea, hay trabajo, ellos quieren trabajar, están dispuestos a luchar. Por lo que yo lo que vi, no vi tipos perezosos, vi chicos deseosos que además están esperando enviar dinero a su familia. Tenemos una invitada más en nuestro programa de hoy. Padre Francesco, ¿nos puedes presentar a la persona con la que vamos a dialogar? Sí, Cris estuvo un tiempo ahí en mi parroquia, ahora se ha mudado a Barcelona. Creo que ella luego lo contará, es una historia bonita de estas personas que han venido, ellas de Venezuela, a dejar su tierra para buscar un futuro mejor aquí en Europa. Ha sido difícil, ha sido duro, pero ahora como está viendo como la luz dentro todo lo que, por supuesto, sigue las dificultades de la vida. Y además, luego lo contará ella, es una cosa muy bonita, que así seguimos todavía en estos últimos días de Navidad, una historia bonita de Navidad, porque ella ha podido volver a ver a su madre después de casi 6 años que llevaba sin verla, y dentro de 3 semanas le hará este regalo a su madre de ir a Roma para ir a ver al Papa, que una vez en la vida sí también su mamá puede ver al Papa. Entonces, Pues Cris Aray, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de sábado. Buenas tardes, señor Ángel, y al Padre Francesco, muchas gracias por la invitación.
A ver, cuéntanos esta bella historia de Navidad que comenzaba a apuntar el padre Francesco. Bueno, nada, que hace un año, pues recordándolo ahora que él dice, hace un año estuve ahí compartiendo con ustedes la experiencia como inmigrante en un momento de mucha fragilidad. Y bueno, hoy vuelvo con el corazón agradecido porque aunque el camino no ha sido fácil, Dios ha estado siempre presente en cada paso. Este tema de emigrar implica empezar de nuevo, aceptar trabajos distintos, aprender a ser paciente y confiar cuando no entiendes en el porqué de las cosas, siempre confiar en Dios en silencio. Y bueno, siempre con perseverancia y oración y constancia se fueron abriendo oportunidades. He crecido no solamente a nivel laboral, sino también interiormente. Hoy la fe es más firme que la que tenía hace un año o cuando llegué por primera vez. Y la confianza en Dios es mayor, porque a la final es el que no abandona. Y bueno, lo que comenta el padre sobre lo que logré este año, sí, después de 6 años de no ver a mi mamá, por fin la pude traer. O sea, fue un proceso bastante fuerte porque estar sola y correr con todas las cosas sola, pues por fin lo logré y para mí es grande, es bueno. Y nada, con la ayuda del padre, pues hablando el tema, comentándole que cada paso que doy, cada logro que doy, que se lo comento, él me dijo, ¿quieres llevarla a conocer el Papa? Y yo, claro, y bueno, era como que algo que no tenía en mi camino y él me colocó esto en el camino. Y yo dije, bueno, pues venga, vamos a conocer al Papa y a hacer algo diferente y a disfrutar este momento y esta Navidad, que hace 6 Navidades que nos pasábamos juntas. Pues Kiris, es una historia muy, muy bonita y bueno, esperamos que te vaya muy bien, que puedas disfrutar de la presencia de tu madre, y le pedimos a la Virgen de Coromoto, que es la patrona de tu tierra, que te proteja en tu estancia en España. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros también y que todo vaya bien. Un fuerte abrazo. Y muchas gracias, hasta luego. Queridos amigos, el tiempo es inexorable y nuestro programa debe de llegar a su fin. Agradecemos a nuestros invitados en el programa de hoy, don Julián de la Morena y don Francesco Montini, miembros de la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo, que hayan querido compartir con nosotros esta tarde de sábado. Gracias. También nos despedimos de nuestra invitada Cris Saray y de todos ustedes, emplazándoles dentro de 15 días en que estaremos de nuevo aquí con una nueva propuesta. Les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo del programa raices@radiomaria.es y encontrarnos también en el podcast de Radio María, en Spotify y en Apple Podcasts. Queridos amigos, les deseamos una feliz entrada en este 2026 que acaba de comenzar. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de radio con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria, porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut. Al sur con tus pasiones.